Padre misericordioso, ante ti venimos para pedirte el perdón de nuestros pecados. Somos imperfectos y rematadamente indignos ante tu presencia, pero conociendo que eres amoroso y lleno de misericordia, te rogamos que abras nuestras mentes para poder comprender tus enseñanzas que por medio de los mensajes de tu siervo Isaías has preparado para el día de hoy. Señor nuestro, cuán grave es el pecado y cuánta maldad hace a la humanidad. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo y pongas en él el deseo de hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, confiando en los méritos de Jesús. Amén. En medio de las pruebas, en medio de la incertidumbre, el mensaje del profeta Isaías resuena con fuerza. Dios no se ha olvidado de su pueblo. A lo largo del tema, veremos cómo el Señor consuela, promete restauración y afirma su soberanía absoluta sobre la historia y las naciones. El Señor anuncia consuelo y esperanza, preparando el camino para su gloria. Es que Dios es fiel y no quebrará la caña cascada, ni desamparará a quienes lo buscan. Él nos llama a confiar, no en nuestras fuerzas, sino en su fidelidad eterna. Aun cuando todo parece estar en ruinas y cuando los poderes humanos se presentan como invencibles, Dios levanta a sus siervos, como Ciro, por ejemplo, para cumplir sus propósitos. Y Jehová afirma claramente: yo soy el Señor y no hay otro. Eso nos dice este hermoso versículo, recordándonos que incluso los acontecimientos más grandes y los líderes más poderosos están bajo su control. Entonces, frente al temor y la adversidad, Cristo nos anima diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Te fortaleceré y te ayudaré, dice nuestro Señor. Por tanto, debemos preguntarnos, en un mundo lleno de cambios, ¿en quién estamos depositando nuestra confianza hoy? Isaías nos recuerda que la única seguridad verdadera está en el Dios que no cambia, el Santo de Israel. El tema lleva por título Confianza en Dios. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio semanal de la Escuela Sabática. Las gracias damos al Señor por estas lecciones. Hoy estamos en ayuno, ¿no es cierto? Y estamos ayunando por la obra misionera que se viene realizando en nuestra iglesia. Así que, con vuestro permiso, vamos a la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué declaró Isaías acerca del consuelo de Dios a su pueblo por medio de su siervo? ¿Cómo sucedería y qué le caracterizaría? Dice la pregunta número 1. Vamos a estudiar en esta oportunidad el capítulo 40, siempre del profeta Isaías, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas,
Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su trono. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dicen estos hermosos versículos, grandes pasajes de este libro del profeta Isaías. El profeta Isaías es llamado el profeta de la esperanza, y sus escritos presentan un mensaje profundo de consuelo y de esperanza, donde Dios habla por su medio al pueblo de Israel, un pueblo cansado, humillado por el exilio y necesitado de restauración. Después que Israel fue juzgado y castigado, Dios le presenta un plan de salvación. Pon atención a los pasajes. Vamos a desglosar los versículos. Primero dice, Dios consuela a su pueblo. Eso dice el versículo número 1, ¿no es cierto? Es que Dios no ha abandonado a su pueblo. A pesar del juicio, a pesar del exilio, de la destrucción, del sufrimiento, Dios sigue llamando a Israel pueblo mío. Esto indica que la relación no está rota definitivamente. Dios no rechaza a su pueblo para siempre. El castigo tuvo un propósito correctivo, no destructivo, ¿no es cierto? O sea que Dios permitió el castigo por el pecado, pero no para destruir, sino para disciplinar, purificar y restaurar. Como un buen padre, Dios no castiga por ira ciega, sino por amor. Y eso lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Entonces, el perdón es posible después del castigo, mi hermano. Isaías en el capítulo 40 anuncia que el tiempo del juicio está terminando y que ahora Dios ofrece consuelo. El perdón no niega el castigo anterior, pero lo supera con gracia y reconciliación. Es por eso que dice el versículo, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Segundo, el versículo 2 nos va a mostrar el fin del castigo. Esto marca el inicio del plan de redención. Israel ha sufrido, pero su castigo ha terminado. Entonces Dios anuncia perdón y restauración. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo que estamos viendo aquí en los versículos. La salvación comienza con el perdón y la reconciliación de Dios con su pueblo. El Señor le dice a Israel que el sufrimiento por el pecado ha terminado y declara que el pueblo ha sido perdonado, que Jerusalén ha recibido el castigo completo, es decir, doble, como lo dice el versículo, por sus pecados. También a nosotros el Señor nos dice lo mismo, ¿verdad, hermanos? Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, dijo el Señor Jesucristo. Tercero, es la preparación para la venida del Señor. Eso nos lo dice el versículo número 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Eso dice el versículo, ¿no es cierto? Isaías está profetizando la venida de Jesús. Y estos versos nos dicen que previo al primer advenimiento o a la primera venida de Jesús, alguien tenía que venir a anunciarlo. O sea, tenía que venir a preparar el camino. Los versos de Isaías nos hablan de dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son estos dos elementos importantes? Un antecesor o un precursor, y también nos dice una profecía. Por eso que el verso dice, voz que clame en el desierto. ¿De quién es la voz que se escucha en Judea? Isaías habla de un mensajero. Ese mensajero es de nuestro Señor. ¿Quién clama en los lugares desiertos de Judea? Ese precursor
es Juan Bautista, el hijo de Zacarías. ¿Sabes? No hubo mayor profeta que Juan Bautista, quien fue elegido por Dios para presentar a Israel al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero santo, puro, perfecto, sin inclinaciones al mal, sin naturaleza pecaminosa, ¿ve, mi hermano? Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. El mismo Juan Bautista lo dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 23. Esta etapa es llamada el arrepentimiento y preparación. Es la preparación espiritual para recibir al Salvador. Simboliza un tiempo de renovación y esperanza. Dios viene a su pueblo, en la cual el corazón debe prepararse para recibir la revelación de Dios. La gloria de Dios será manifestada a toda la humanidad. Juan dice a la gente que sus caminos están torcidos por el pecado. La naturaleza pecaminosa los inducía al pecado, por lo tanto hay que enderezarlos. Es decir, Juan les está diciendo al pueblo: ¿saben qué, paisanos? Ustedes están andando en idolatría, están andando en cosas malas, y eso se llama pecado. Ustedes están siendo rebeldes a Dios porque no están cumpliendo con los mandatos de Dios. Eso les dice Juan Bautista. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El precursor llevaba el mensaje desde el desierto a la ciudad, ¿ve, mi hermano? ¿Qué más decía Juan? Él decía que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto y buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso lo registra Marcos, capítulo 3, versículo 9. O sea, llegaría Cristo y haría justicia a todos. Ahora ponte a pensar aquí. El profeta Isaías nos dice lo mismo hoy. Hay que prepararse para la segunda venida de Jesús. Eso nos dice el profeta Isaías. Y aquí es de preguntarnos, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos enderezando nuestros torcidos caminos? Eso hay que preguntarse, mis queridos hermanos. Entonces tenemos que pregonar que Cristo viene pronto. Viene a llevar a su pueblo. Cuarto, encontramos la renovación del corazón, como lo dice el versículo 4. Es decir, que habla de la transformación. Dios va a enderezar, va a levantar y va a nivelar lo que estaba torcido, lo que estaba caído. Es una imagen de restauración completa, física, moral y espiritual, ¿no es cierto? La imagen de los valles y las montañas nos indica que en nuestra vida espiritual hay dos actos íntimos que debemos desarrollar porque ambas se relacionan entre sí. La primera es nivelar o bajar las montañas y la segunda es rellenar los valles. Ambas se refieren a preparar el camino para la llegada de Dios a nuestros corazones. Entonces, preparar el camino es quitar los obstáculos del camino. O sea, vivir en total alejamiento del mundo. Llenar los valles significa vivir el evangelio y practicar el amor al prójimo, ayudar a nuestros hermanos, incluso hasta en lo más pequeño que nos parezca. Y bajar las montañas significa quitar el orgullo, quitar el ego, la envidia de nuestros corazones y reemplazarlos por la solidaridad, la empatía, el amor al prójimo, ¿ve, mi hermano? Es como si el Señor nos estuviera diciendo: bájate de las nubes en las cuales te encuentras ahora. Mis queridos amigos, Dios mora en cada corazón. La hermana Guay nos dice que antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios,
Se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado, lo torcido se enderece, dice nuestra hermana White. ¿Ya te has preguntado cuántos baches tienes en tu vida? Pues esos baches que dice la hermana White, tenemos que aplanarlos. ¿Te das cuenta? Es una ilustración pedagógica magistral de nuestra hermana White. ¿Qué más? Aquí se está revelando la manifestación de la gloria de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 5. Es la etapa en la cual Dios reina y cuida. La gloria de Dios será visible para todos. Se trata de una promesa universal. No solo Israel verá la salvación y el poder de Dios, sino que es una referencia profética a Jesús, quien es la encarnación y la revelación plena de la gloria de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan capítulo 1, versículo 14 así lo dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso nos dice el evangelista Juan. Ahora, el profeta también anuncia el mensaje del siervo y la ternura del pastor. Y esto es muy hermoso. Hay proclamación desde lo alto, dice el versículo 9. Alza fuertemente tu voz, dice. Es la etapa de la proclamación de la buena nueva. Se exhorta a Sión o a Jerusalén y a Judá a proclamar con valentía la venida de Dios. No deben temer, deben anunciar con gozo. Ved aquí al Dios vuestro, dice el pasaje. ¿Qué más consuelo hay para el pueblo de Dios? Encontramos la promesa, que es que Dios viene con poder y autoridad. Y eso está en el versículo 10. Que Dios no solamente consuela, mis hermanos, también actúa con fuerza y autoridad. Cristo viene como Rey victorioso, trayendo recompensa y justicia. Esa es la esperanza para todos aquellos que creen en Él. Lo reciben como su Salvador personal y hacen su santa voluntad, ¿no es cierto? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su recompensa con Él, dice. También el consuelo es de Dios como pastor cuidadoso, tal cual lo dice el versículo 11. El profeta muestra el aspecto tierno y compasivo del siervo de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida con ternura a sus ovejas, especialmente a los más débiles. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Qué bonitos estos versículos, ¿verdad, hermano? Cómo nos llena de emoción, de alegría, estudiar estos pasajes. ¿Cómo sucedería esto? ¿Y qué le caracterizaría al siervo? El consuelo vendría a través de el perdón y la restauración espiritual, la preparación del corazón para recibir a Dios, la revelación de la gloria de Dios, la ternura y guía de un pastor que conoce y cuida a cada oveja. Estas características se cumplen en Jesús. El Señor es poderoso, pero humilde. Es justo, pero compasivo. Cristo no impone su fuerza, sino que transforma desde adentro. ¿Y qué ejemplos prácticos nos revela para hoy? Primero, en el dolor emocional o el arrepentimiento profundo. Así como Israel estaba quebrantado, muchas personas hoy cargan con culpa, ansiedad o heridas del pasado. El mensaje de Isaías nos dice que Dios no nos abandona en esa condición. Él ofrece perdón y restauración si nos volvemos a Él. Segundo, nos enseña en medio de cambios difíciles o incertidumbre. El preparar camino nos llama a abrir espacio para Dios en nuestras rutinas, en medio del caos.
Esto puede significar hacer silencio interior, buscarlo en oración o cambiar prioridades. Eso, mis hermanos, es lo que nos pide el Señor. Ese cambio de prioridades tiene que ser para escuchar su dirección. Tercero, en tiempos de soledad o pérdida. Isaías capítulo 40, versículo 11 muestra a Dios como un pastor que lleva a los corderos en su brazo. Eso nos recuerda que no estamos solos, que Dios nos ama. Dios cuida de nosotros con cercanía. Puede ser a través de una comunidad de fe, una palabra oportuna o simplemente la paz en medio del sufrimiento. Entonces, Jesús es nuestro gran pastor y a través de su siervo Isaías, el Señor exhorta a su pueblo a valorar el grandioso privilegio de contar con el acceso a su infinita sabiduría. Él, mis hermanos, está listo para entrar a nuestro corazón. Y depende de nosotros preparar el camino para el Señor, para que cuando venga nuestro Rey no tengamos obstáculos ni baches que impidan que vayamos con Él y no suframos las consecuencias de la desobediencia. Vamos, mis queridos hermanos, a la respuesta. ¿Qué declaró Isaías acerca del consuelo de Dios a su pueblo por medio de su siervo? El siervo del Señor prepararía el camino para la revelación de su gloria. ¿Cómo sucedería y qué le caracterizaría? Sucedería con la preparación del camino para el Señor y se caracterizaría por el perdón, la restauración, la manifestación de la gloria de Dios y su cuidado como Rey poderoso y pastor tierno. Pregunta número 2. Hay un subtítulo que dice la pregunta 1 y 2, que dice, Cristo como siervo de Dios. Isaías profetiza sobre un siervo escogido por Dios. ¿Cómo se describe su misión? Sigamos estudiando el capítulo 42 del libro del profeta Isaías, versículos del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humease. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Eso dicen los versículos. ¿De quién está hablando el profeta aquí? El profeta habla de Jesús, sobre quien Dios pone su espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Porque así lo confirma Mateo, capítulo 12, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido. El siervo tiene la misión de establecer la justicia de Dios en el mundo con humildad, con compasión y fidelidad, sin quebrar al débil, actuando bajo el poder del Espíritu y siendo una esperanza para todas las naciones. Vamos a detallarlo. Primero dice traer justicia a las naciones. Su tarea principal es establecer la justicia de Dios, no solo en Israel, sino en toda la tierra. Justicia, en los versos, es el orden correcto de Dios, donde reina la verdad, la paz y la equidad. Jesús es identificado como el siervo. El traer justicia a las naciones se entiende como extender el reino de Dios a los gentiles, no solamente a los judíos, mis queridos hermanos. El cumplimiento es espiritual y progresivo. Jesús no impuso justicia con violencia, sino por medio de la predicación del evangelio, el ejemplo y también la cruz. La justicia aquí implica no solo legalidad, sino el establecimiento del orden de Dios, el perdón, la salvación y la restauración del mundo caído. Mi hermano, son los 33 años de vida de Jesús. Y a los gentiles anunciará juicio, dice Mateo, capítulo 12, versículo 18. Segundo, actuar con mansedumbre y compasión. Es decir,
restaurará al que está por caer y dará esperanza al que casi se apaga. Jesús se describe a sí mismo como manso, y él mismo decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. El verso dice que el siervo no será agresivo ni ruidoso. O sea, no gritará, ni alzará su voz, dice el versículo. Jesús no gritó, ni se defendió con violencia. El Señor mostró control y humildad ante acusaciones falsas. Por eso que Mateo capítulo 26, versículos 62 y 63 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Qué más nos dicen los versículos, hermanos? Dice que tratará con cuidado a los débiles y heridos. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Es decir, que Jesús no condena, sino que muestra compasión y llama al arrepentimiento. Por ejemplo, la mujer adúltera. Él dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En Juan capítulo 8, versículo 11. Tercero, es persistir con fidelidad. El siervo de Dios, aunque enfrente oposición, no se cansará ni desmayará. Su misión no terminará hasta que logre establecer la justicia completamente. No se rinde ante la oposición o el rechazo. No se desanima y persiste con fidelidad hasta cumplir la misión de traer justicia. Jesús vivía con total compromiso de cumplir la voluntad del Padre, sin desviarse. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso lo dijo en Juan capítulo 4, versículo 34. Él sabía que ir a Jerusalén significaba sufrimiento y muerte, pero persistió fielmente el Señor. Soportó la cruz sin desmayar. No se cansó ni desmayó. Es decir, que su fidelidad fue total. Persistió hasta el fin por amor y obediencia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cuarto, ser esperanza para los pueblos lejanos. Esta es una gran característica del siervo, ¿no es cierto? El mundo entero, incluso los lugares más remotos, las costas, los gentiles, esperarían su enseñanza. Esto indica que su misión es universal, no solo para un grupo o nación. Jesús es la esperanza de las naciones y la esperanza de los gentiles. Su misión era llevar salvación hasta lo último de la tierra y reconciliar a los que estaban lejos con Dios. Por eso que Mateo capítulo 12, versículo 21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Y esta es una gran promesa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características del siervo? El siervo es elegido y sostenido por Dios. Es decir, tiene una relación especial con el Señor. Es escogido y respaldado por Él. Mi siervo, mi escogido, yo lo sostendré, dice. El siervo es agradable a Dios. Dios se deleita en él, lo aprueba plenamente. En quien mi alma tiene contentamiento, dice. El siervo está lleno del Espíritu de Dios, o sea que actúa con el poder del Espíritu Santo. He puesto sobre él mi espíritu, dijo Jehová. Y tiene el siervo una misión de justicia para las naciones. ¿Cuál es su tarea? La tarea es establecer justicia, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Él traerá justicia a las naciones, dice el versículo. Es manso y no violento. No impone con fuerza o escándalo, sino con mansedumbre. Por eso que dice el versículo: no gritará ni alzará su voz. Es compasivo y cuidadoso con los débiles. O sea que el siervo trata con ternura a los frágiles. No destruye lo poco que queda de esperanza o fuerza. No quebrará la caña cascada ni apagará el
pábilo que humeare, dice el pasaje. Y esto es muy hermoso, ¿no es cierto, hermano? Pero ¿qué otra cosa más caracteriza al siervo? El siervo promueve la justicia con verdad. Su justicia está basada en la verdad, no en la manipulación o la fuerza. Por medio de la verdad traerá justicia, nos dice el versículo. El siervo es perseverante y determinado. Su misión no será detenida hasta cumplir su propósito. No se cansará ni desmayará. Tiene una influencia global. Las naciones lejanas, las costas, esperan su enseñanza. Por eso que su alcance del siervo es universal. Las costas esperarán su ley. Y la hermana White dice, en su vida no iban a presenciarse disputas ruidosas, adoración ostentosa, ni actos destinados a obtener aplausos. El Mesías iba a esconderse en Dios, y Dios iba a revelarse en el carácter de su Hijo, sin un conocimiento de Dios. La humanidad quedaría eternamente perdida sin ayuda divina. Hombres y mujeres se degradarían cada vez más. Era necesario que aquel que había hecho el mundo les impartiese vida y poder. De ninguna otra manera podían suplirse las necesidades del hombre. Así vendrá el Señor, hermano. Es el dueño del mundo quien llegaría por primera vez y va a volver nuevamente. Viene nuestro Rey, santo, puro y perfecto, en todos los aspectos de su vida, obediente hasta la muerte. Así que tenemos que trabajar mucho, mis hermanos, para asemejarnos al Señor Jesucristo. No igualarnos, por supuesto, porque nunca lo vamos a igualar, ¿no es cierto? Solamente asemejarnos. ¿Cuál sería, mis hermanos, la respuesta aquí? Isaías profetiza sobre un siervo escogido por Dios. ¿Cómo se describe su misión? El siervo de Dios tiene la misión de establecer la justicia divina en toda la tierra, actuando con humildad, compasión y fidelidad, restaurando a los débiles y trayendo esperanza a todas las naciones. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 10, que lleva por título Confianza en Dios. Y la pregunta 3 tiene un subtítulo que dice Israel como siervo. ¿Cómo describió Isaías la posición de Israel como siervo de Dios? Habíamos visto al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que es el siervo fiel, el siervo sufriente también. Pero ahora vamos a ver a Israel como siervo. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 43, versículo del 10 al 12? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Eso dicen los versículos. A ver, los pasajes revelan que el Señor comisiona a sus testigos. El pueblo de Dios había presenciado el poder y la majestad del Señor. Si tan solo Israel mantuviera en su memoria las obras grandiosas que Él realizó entre ellos, cada uno de esos milagros serviría como una evidencia clara de que Él es el único y verdadero Dios. Como el antiguo Israel, entonces, nosotros también hemos sido testigos de la fidelidad y el poder de Dios en nuestras vidas. Si tan solo recordáramos, mis hermanos, con gratitud todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, su respuesta, su provisión, su gracia, cada una de esas obras sería un recordatorio vivo de que Él es el único Dios verdadero. Su obrar en el pasado fortalece nuestra fe en el presente y nos anima a confiar plenamente en Él cada día. Eso se llama testificar de Jesús, ¿no es cierto? Eso es hacer la obra misionera. Observa este cuadro. Mira cómo se conecta Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 12, con Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Qué dice Marcos? Y les dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mientras Isaías dice, vosotros sois mis testigos, Marcos dice, id y predicad el evangelio. También Isaías dice, dar testimonio de que solo Jehová salva. Marcos dice, predicar que Jesús es el único Salvador. ¿Qué más observamos en el cuadro? El profeta dice, yo soy. Fuera de mí no hay quien salve. El evangelista dice, el que creyere será salvo. También Isaías dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Y Marcos dice, anunciar el evangelio de salvación en Jesús a todos. Entonces, por medio del profeta, hace un llamado a Israel como pueblo testigo. El evangelista Marcos hace un llamado a la iglesia como cuerpo misionero. Es decir, es un llamado a cada creyente de testificar de Jesús. Ahora, el profeta revela varios aspectos de Israel como pueblo escogido de Dios. Primero, Israel como testigo escogido de Dios. Israel es designado por Dios para ser su representante y testigo ante las naciones, ¿no es cierto? Esa era su misión. Es un pueblo especial elegido para dar a conocer a Cristo y también su verdad. Por eso dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Por eso es el pueblo elegido. Isaías capítulo 43, versículo 10 así lo dice. Segundo, hay un llamado a conocer, creer y entender a Dios. Israel tiene la responsabilidad de conocer a Dios profundamente. Debe creer que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, y comprender que Él es el único Dios verdadero. Cada creyente debe estudiar la palabra de Dios, sin caer en transgresiones ni difamaciones al Señor Jesús. Es por eso que dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Así dice el versículo 10. Tercero, reconocimiento de la unicidad y soberanía de Dios. Dios es el único Dios eterno y soberano, sin igual ni sustituto. Por eso dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es mi hermano. Aquí encontramos un punto más que dice Israel como testigo del único Salvador. Dios declara que solo Él salva y que Israel es llamado a testificar de esa salvación exclusiva. Israel es responsable de anunciar y dar testimonio de que no hay otro Dios ni salvación fuera de Jehová. Los dioses paganos no salvan, está diciendo el Señor. ¿No es cierto? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír. Vosotros pues sois mis testigos, dice el versículo 11 y 12. Y eso era Israel, ¿no es cierto? Ahora, si eso era Israel en la antigüedad, ¿cómo es la posición de la iglesia actual, de la iglesia colectiva y del creyente individual como siervo y testigo de Jesús? Primero, la iglesia es el pueblo escogido de Dios, tal cual lo fue Israel. La iglesia ha sido escogida para anunciar a Cristo como luz y salvación. Esta es la misma misión que tenía Israel, ser testigo del único Dios verdadero. Y eso lo va a confirmar el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, cada creyente es testigo de Cristo en el mundo. Jesús no solamente da una misión a la iglesia colectiva, eso no es así, mi hermano, sino también a cada creyente individual. Muchas veces pensamos que la iglesia colectiva es la única que tiene misión, pero personalmente pensamos que no, cuando eso es un error, ¿no es cierto? Entonces, cada creyente individual es testigo vivo
de quién es el Señor Jesucristo. Y claro que todo es obra del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros solamente somos instrumentos de Dios. La iglesia es sierva de Cristo enviada al mundo. La iglesia no solamente da testimonio, sino que actúa como representante oficial de Dios en la tierra. Cada creyente es un siervo embajador llamado a reconciliar a otros con Dios. ¿Ve, mi querido hermano? Entonces, es el Espíritu Santo quien obra, ¿no es cierto?, en la iglesia. Porque el verdadero representante de Cristo es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y es quien obra en la iglesia para que pueda hacer la misión. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Y cuarto, la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Al igual que Israel debía sostener el testimonio del único Dios, la iglesia sostiene la verdad del evangelio ante un mundo confundido y perdido. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Entonces, mira, mi hermano, la iglesia y cada creyente individual ocupa hoy la misma posición espiritual que Israel tuvo, según lo estamos estudiando. Es decir, son siervos escogidos para ser testigos del único Dios y Salvador. Las expresiones mi siervo, Israel o el siervo de Jehová, en las Escrituras se refieren a aquellos que Dios elige y asigna para cumplir un propósito específico dentro de su plan divino. Estos siervos pueden ser individuos, como profetas o reyes, por ejemplo, o incluso naciones enteras como Israel. Dios les otorga una función concreta. ¿Cuál es esa función concreta? Actuar como instrumentos de su voluntad en la historia. En algunos casos, estos siervos pueden ser plenamente conscientes de su llamado y colaborar con Dios intencionalmente, como lo hizo Moisés, como lo hizo Isaías, como lo hizo Jeremías. Sin embargo, Dios también puede usar a personas que no lo conocen, ni comprenden su propósito, como es el caso del rey Nabucodonosor, por ejemplo, quien, aunque era un monarca pagano, fue usado por Dios como un siervo para ejecutar juicio y cumplir sus planes con Israel. Esto nos muestra que la soberanía de Dios no está limitada por la comprensión o disposición del instrumento que Él escoge, sea un creyente obediente o un rey inconsciente de su papel, pero Dios cumple su voluntad a través de quien Él quiera. Por eso es que el Señor es soberano, ¿verdad, mi querido hermano? Vamos a la respuesta aquí. ¿Cómo describió Isaías la posición de Israel como siervo de Dios? Israel es descrito como el siervo y testigo escogido por Dios con el propósito de dar a conocer que Jehová es el único Dios y Salvador. Su posición es la de un representante activo del carácter, poder y verdad de Dios en medio del mundo. Estamos estudiando la lección número 10. Confianza en Dios se titula. ¿Qué promesa específica hizo Dios a Israel como su siervo? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías. Es el capítulo 44, versículos del 21 al 23. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío. Eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad entonces loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado, dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué promesas encontramos aquí? Aquí hay interesantes promesas, mis queridos hermanos. Primero encontramos el perdón de los pecados. Eso lo encontramos en el versículo 22. Esta es una promesa de perdón. Dios afirma que ha borrado las rebeliones de Israel
comparándolo con una nube que se disipa. Es decir, el Señor dice, Dios ha borrado tus pecados. Dios compara las rebeliones y pecados del pueblo con una nube o neblina que se desvanece. Así como la niebla desaparece con la luz del sol, Dios ha quitado sus pecados de forma completa y sin dejar rastro. ¿Por qué es una promesa? Porque el perdón es un acto voluntario de gracia. Es un regalo de Dios. Dios no dice que Israel se ganó el perdón. El Señor no dice eso. El Señor dice que Él mismo lo ha otorgado ese perdón. Y esta es una promesa de reconciliación. Dios no guarda rencor, sino que limpia por completo. Es decir, Dios le recuerda que siendo Jacob, Jacob significa usurpador, ¿no es cierto? Jacob ha sido redimido. Y en Israel, que es el pueblo creyente, al pueblo le promete glorificarlo. Aunque el pueblo ha fallado, como Jacob, Dios lo ha restaurado como Israel y cumplirá su propósito, glorificándose a través de su vida. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Cuál es la segunda promesa aquí? Es la promesa de la redención. También la encontramos en el versículo 22. Aquí se expresa una promesa de redención. Dios ya ha actuado para rescatar a su pueblo. No es una condición futura, sino una acción completada que garantiza seguridad espiritual. Dios ha redimido a su pueblo. Mi querido hermano, la palabra redimir significa rescatar o liberar, pagando un precio, ¿no es cierto? Y aquí Dios dice que ya ha hecho ese acto redentor. Entonces Israel no necesita ganarse esa redención, sino que ya fue realizada por amor y por la misericordia de Dios, porque es una promesa, ¿no es cierto? ¿Por qué es una promesa? ¿Sabes por qué? Porque Dios garantiza que el pueblo tiene acceso a Él, porque ha sido liberado del castigo y de la esclavitud del pecado. La redención es total y la invitación es volver a Dios con confianza, no con miedo. Vuélvete a mí porque yo te redimí, dice el hermoso pasaje. La promesa 3 es que Dios será glorificado en Israel. Esta es una promesa de restauración y gloria futura, tanto para Israel como para la manifestación de la gloria de Dios a través de su pueblo. Y esto significa, mis hermanos, que Dios declara que su gloria será evidente a través del pueblo de Israel. No se trata solo de salvarlos, sino de manifestar su poder, su fidelidad y su amor a través de ellos. ¿Por qué esto es una promesa? Porque Dios asegura que Israel no será destruido ni olvidado, sino que será restaurado y usado para mostrar la grandeza de Dios. Aunque haya caído, Israel tiene un propósito glorioso en el plan divino. Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado, dice. Entonces, mira, mi hermano, si lo quieres resumir, las promesas serían perdón de pecados, redención, restauración y glorificación de Dios en su pueblo. Estas promesas tienen un tono consolador y restaurador, especialmente después de los anuncios de juicio que hemos estudiado en los capítulos anteriores del mismo profeta Isaías. ¿Y qué enseñanza nos dejan estos versos? Nos dejan varias enseñanzas, ¿no es cierto? Primero nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Dios llama a su iglesia a recordar su identidad. Él dice que no somos simplemente un pueblo, sino siervos formados por Él. Esta identidad no se basa en su logro, sino en el propósito de Dios. Nos recuerda que somos creación suya con propósito. No debemos definirnos por nuestros errores, sino por quién es Dios y lo que Él dice de nosotros. Dios perdona completamente y borra el pecado. Mis hermanos, Dios no solamente perdona, sino que borra el pecado. Lo compara con una nube o niebla que ya no existe. Él no guarda rencor, ni lleva la cuenta del pasado. Es que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si hay un arrepentimiento sincero de parte del pecador, ¿no es cierto?
Acuérdate que hemos nacido en pecado. ¿Ves, mi hermano? Tenemos la naturaleza pecaminosa y pecamos a cada momento. Y esta enseñanza nos llama a vivir en libertad, no en culpa, por supuesto. Es Dios quien pone en jaque a la naturaleza pecaminosa para que podamos vivir libres. Tercero, Dios nos invita a volver a Él. Dios es quien toma la iniciativa. Él redime primero y luego invita al arrepentimiento. Esto muestra su amor y misericordia. Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. No importa cuán lejos hayamos ido. Solo debemos volver con humildad y arrepentimiento sincero, mi querido hermano. Y cuarto, aprendemos que Dios merece alabanza por lo que hace. La redención y el perdón no solamente benefician al individuo, sino que traen gloria a Dios. Todo lo creado es llamado a celebrar su obra. Debemos vivir con gratitud, con alegría. Finalmente, Dios se glorifica en su pueblo, un pueblo restaurado. Dios no se glorifica en nuestra perfección, sino en restaurarnos después de haber caído. Tú sabes que la perfección humana tiene que ver con la madurez espiritual, ¿no es cierto? Él muestra su poder transformador a través de nuestra vida cambiada. Entonces, mira, nuestra historia, aún con errores, puede ser un testimonio vivo del poder de Dios. Lo que Él hace en nosotros puede impactar a otros. Así que, mis hermanos, las promesas de Dios son muchas. Por lo tanto, tenemos que creer y hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a la respuesta aquí. ¿Qué promesa específica hizo Dios a Israel como su siervo? Perdón de pecados, redención, restauración y glorificación de Dios en su pueblo. Pregunta número 5. Ahora vamos a estudiar el subtítulo que dice Ciro como siervo. ¿Cómo describe Isaías la posición de Ciro como siervo de Dios? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Isaías capítulo 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Mi pastor, y cumplirá todo lo que me place. De él diré también a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Eso dice la palabra del Señor. Los estudios dicen que el profeta Isaías profetizó sobre el rey Ciro aproximadamente 150 o 160 años antes de que el rey Ciro derrotara a Babilonia. La profecía de Isaías sobre Ciro fue hecha 700 años antes de Cristo aproximadamente, mientras la derrota de Babilonia por Ciro se produjo el año 539 antes de Cristo aproximadamente. Sin duda que Ciro es un ejemplo claro de cómo Dios usa a líderes paganos para cumplir su propósito. En este caso, liberar a su pueblo del cautiverio babilónico era la misión que Dios le había dado. Isaías profetiza que Ciro permitiría la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Él decreta el regreso de los judíos a Jerusalén por orden de Ciro. Josefo en sus antigüedades judías, en su libro, relata que cuando Ciro se encontró con su nombre mencionado en este lugar, en Isaías 150 años antes de que él viviera, fue embargado por un deseo santo de cumplir lo que estaba escrito de él. Entonces se muestra como un instrumento de Dios, listo para cumplir su palabra. La hermana White dice, más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la inspiración lo había mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la ciudad de Babilonia de imprevisto y al preparar el terreno para libertar a los hijos de Israel del cautiverio. Por Isaías había sido expresado. ¿Cuál fue la posición de Ciro como siervo de Dios? Número 1, como mi pastor. Dios llama a Ciro mi pastor. Un título que usualmente se usa para líderes guiados por Dios, como Moisés, como David, por ejemplo. Esto significa que aunque Ciro era un rey persa pagano, Dios lo identifica como una figura de liderazgo bajo su autoridad, encargado de guiar y cuidar al pueblo en una tarea divina. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que Dios puede usar a gobernantes seculares para cumplir su voluntad.
incluso si no es creyente en la fe. Segundo, cumplirá todo lo que yo quiero, dice el Señor. Ciro es presentado como alguien que ejecutará la voluntad de Dios, no sus propios planes, cumpliendo la profecía que revela que su misión es permitir la reconstrucción de Jerusalén y del templo, lo que efectivamente hizo, ¿no es cierto? Y eso lo encontramos en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Qué más? Al decir Jerusalén será edificada y al templo será fundado, ya estamos viendo aquí una orden. Dios le ordena dos actos concretos. Una tarea específica en la cual Dios le asigna a Ciro el papel de restaurador físico y espiritual del pueblo de Israel y la restauración nacional y religiosa. Jerusalén representa la ciudad del pueblo de Dios y el templo el centro de la adoración verdadera. Entonces Ciro facilita el regreso de los exiliados para ambos propósitos. Ciro fue elegido por Dios como un instrumento especial para cumplir su propósito, mis hermanos. Esos propósitos son divinos en la historia. Aunque no pertenecía al pueblo de Israel, Ciro fue llamado a desempeñar un papel crucial en la obra del Señor, en el plan de salvación, bajo la dirección soberana, por supuesto, de Jehová. Ciro actuaría como facilitador de la restauración de Jerusalén, la ciudad santa, y del templo también, que era el centro de adoración de Israel. Y su intervención marcaría el fin del exilio babilónico y abriría el camino para que los judíos regresaran a su tierra y reanudaran su vida espiritual y nacional, cumpliendo así las profecías que Dios había anunciado muchos años antes. Entonces, Dios cumple sus promesas. El Señor no solo restaura, sino que protege de los enemigos y pelea las batallas por sus hijos y los hace triunfadores. Y eso es lo hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Vamos a la respuesta. ¿Cómo describe Isaías la posición de Ciro como siervo de Dios? Isaías describe a Ciro como el siervo escogido por Dios, llamado mi pastor, quien cumplirá la voluntad divina al ordenar la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Pregunta número 6. El subtítulo que estamos estudiando es Ciro como siervo. ¿Cómo utilizó Dios a Ciro para simbolizar a Jesús? ¿Qué poderosa declaración describió su papel como instrumento divino para ejecutar la voluntad del Señor? ¿Qué dice Isaías capítulo 45, versículos del 1 a 7? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamaré por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, dice nuestro Señor Jesucristo. A ver, la profecía de Ciro es una profecía de esperanza para Israel y una declaración de la gloria incomparable de Jehová, ¿no es cierto? Ciro simboliza a Jesús de varias maneras. Vamos a verlo. Primero, ungido de Dios para cumplir su voluntad. Ciro es llamado mi ungido, que significa Mesías. En hebreo es Mashiach, título que se usa también para Jesús. El ungido, por supuesto, por excelencia. Jesús es el ungido perfecto, puro, sin manchas, sin inclinaciones al mal, ¿no es cierto? Y esto simboliza que, así como Jesús fue enviado para cumplir la voluntad del Padre y traer salvación, Ciro fue elegido para cumplir un propósito divino de liberación y restauración también, aunque claro,
Ciro no es el Mesías, pero su papel muestra cómo Dios puede usar a un líder para preparar el camino de la salvación y cumplir sus promesas. Segundo, es instrumento de liberación y restauración. Dios le dice a Ciro que abrirá puertas y cadenas. Estas acciones simbolizan liberación y restauración entonces. Jesús es la puerta verdadera, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 9, que libera a la humanidad del pecado. El Señor quita las cadenas que nos mantienen prisioneros del pecado, mis hermanos. Entonces, Ciro abrió las puertas físicas para que los judíos regresaran a Jerusalén, mientras que Jesús abre las puertas espirituales para que todos puedan entrar en la salvación. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, dice Juan capítulo 10, versículo 9. Tercero, la soberanía y el poder absoluto. Dios declara que Él creó a Ciro y que ningún otro Dios existe con Él. Dice que Él forma la luz y crea las tinieblas, y Él da la paz y crea la calamidad. Entonces Jesús es la luz del mundo y tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y a través de Ciro, Dios muestra su control absoluto sobre la historia. Sin embargo, Jesús revela ese control en la redención y el juicio final. Qué bonito, mis hermanos, ¿no es cierto? Hay un cuarto punto, hermanos, aquí, que es el cumplimiento de la promesa divina. Dios declara que llamó a Ciro para subyugar naciones delante de él y abrir las puertas sin cerrojo. Jesús vino a liberar a todos los pueblos y abrir el acceso a Dios. Entonces, Ciro simboliza la iniciativa divina para la liberación externa. Jesús es la liberación tanto interna como externa. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y a poner libertad a los oprimidos, dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Entonces, mientras que Ciro fue un instrumento temporal que cumplió la misión de Dios en la historia, Jesús es el cumplimiento definitivo y eterno de la obra de la redención. Ahora, el Señor declara dos actos precisos de Ciro. Primero, Dios se refiere a Ciro como su ungido, lo cual indica que fue escogido y capacitado por él mismo para una misión especial. El Señor lo toma de la mano derecha, un símbolo de autoridad, de guía y aprobación divina para someter a las naciones y abrir caminos. Es por eso que dice, así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Segundo, Dios afirma que él mismo fortalece a Ciro. Esta declaración enfatiza que es Dios quien está detrás del poder de Ciro, usándolo como instrumento, incluso sin una relación consciente con él. Es por eso que dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, dice. Ahora, la hermana White dice algo muy interesante respecto de Ciro. Ella dice que cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, y cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, no se resistió. Entonces cumplió con la misión. ¿Te das cuenta? Es que nadie se puede resistir a la orden divina del Creador. Ciro cumplió la orden de Cristo. Según el texto de la hermana White, ¿cómo crees que se sintió Ciro al ver su nombre en la profecía? Asombrado por la precisión profética. Ciro debió sentirse profundamente asombrado y sobrecogido al ver que su nombre, su misión y su conquista exactamente había sido profetizada antes de que él existiera. Para un rey estratega y militar, esto
debió haber sido un momento de reverencia y respeto ante un poder mayor al suyo. También debió sentirse impresionado por el Dios de Israel. Ciro reconoció la autoridad y soberanía de Dios de Israel, a quien no conocía previamente, pero probablemente se sintió honrado y a la vez responsable de ser escogido por ese Dios para cumplir un papel tan clave en la historia de Israel. Se sintió motivado, seguro y dispuesto a obedecer. La reacción de Ciro no fue indiferente y él emitió un decreto inmediato, como lo describe Esdras en su capítulo 1, versículos del 1 al 4, para liberar a los judíos y ayudar a reconstruir el templo. ¿Cómo se sintió entonces? Motivado. Vio que estaba cumpliendo algo mucho mayor que él mismo. Se sintió seguro. Si el Dios de Israel había planeado su reinado, no tenía nada de qué temer. Y por supuesto, se sentía responsable. Entendió que tenía una tarea divina que debía cumplir. Entonces, ¿cómo debe sentirse una persona cuando es llamada por Dios? Primero debe sentirse asombrada por el privilegio. Como Ciro, una persona llamada por Dios debe sentirse impactada y honrada al saber que el Dios del universo ha pensado en ella, específicamente para una tarea. Es que, mi querido hermano, no es un llamado cualquiera. Es un llamado con propósito eterno, ¿no es cierto? Cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, Ciro sintió la grandeza del llamado, dice. Entonces la persona debe sentirse conmovida en el corazón. El llamado de Dios no es solo racional, es espiritual y también emocional. Toca el corazón y transforma las prioridades. El privilegio es ayudar a salvar almas de las garras del diablo, ¿no es cierto? La hermana White destaca una reacción interna profunda, no solamente lógica. Por eso dice su corazón quedó profundamente conmovido. Entonces, el creyente debe sentirse motivado y decidido a obedecer. Ciro no se quedó pasivo. Su reacción fue decidir a actuar. Lo mismo debe ocurrir con quien recibe un mandato divino, un llamado del cielo. Debe haber disposición inmediata y obediencia confiada. Es por eso que resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. El comisionado, mi hermano, debe sentirse seguro del respaldo de Dios. Aunque no conocía a Dios personalmente, Ciro confió en que ese Dios soberano lo respaldaría, ¿no es cierto? Entonces el llamado de Dios siempre viene con provisión, con poder y protección. Dios te otorga dones con las cuales cumplirás esa misión. Cuánta enseñanza tenemos, ¿verdad, hermanos? Y si lo profundizamos más, no terminaríamos en el espacio previsto de la lección. Entonces debemos reflexionar en que cuando una persona es llamada por Dios, como lo fue Ciro, debe reconocer que no es por mérito propio, sino por gracia divina, y que esa misión puede transformar no solamente su vida, sino también la vida de otros, y traerlos a los pies de Jesús. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cómo utilizó Dios a Ciro para simbolizar a Jesús? Dios usó a Ciro como símbolo de Jesús al mostrarlo como libertador y ejecutor de su voluntad. Qué poderosa declaración describió su papel como instrumento divino para ejecutar la voluntad del Señor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, dice la palabra de Dios. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y que nos está dejando grandes enseñanzas también, ¿eh? Así que hay que reflexionar mucho. La pregunta 7 dice, la caída de Babilonia. ¿Cómo ofrece Isaías consuelo y esperanza a los fieles mientras predice la caída de Babilonia, destacando la soberanía y el juicio de Dios sobre las naciones? ¿Qué nos dicen los versículos del capítulo 47 del libro de Isaías? Versículos del 1 al 9 y capítulo 41, versículos del 10 al 14. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.
Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serás como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor, dicen estos pasajes. El profeta anuncia una poderosa combinación de juicio contra los opresores como Babilonia y consuelo para los fieles, para el remanente de Israel. Isaías anuncia un juicio severo contra Babilonia, una nación que en su momento fue instrumento de Dios para disciplinar a Israel, pero que abusó de su poder con crueldad y arrogancia. Los versículos propuestos presentan profecías contra Babilonia y promesas para el pueblo de Dios. El profeta predice juicio contra Babilonia, representada como una mujer orgullosa y lujosa que será humillada. Babilonia es presentada como símbolo del poder opresor que esclavizó y maltrató a Israel. Entonces, Dios anuncia su juicio inminente contra Babilonia por su arrogancia, por la idolatría, por la opresión. ¿Cuál es el contenido profético aquí? Primero, Babilonia como mujer orgullosa. Ya te dije, Babilonia es presentada como una mujer arrogante y refinada que será humillada. En Apocalipsis, Babilonia se presenta como mujer corrupta y ramera. Babilonia la Grande también es representada como una mujer lujosa y corrupta que seduce a las naciones, dice Apocalipsis. La profecía dice que Dios castiga a Babilonia por su arrogancia, por su hechicería, por su crueldad. En Apocalipsis, Babilonia es sometida a juicio por lujo, por idolatría y persecución. La profecía también dice que Babilonia es castigada por usurpación. Babilonia dice, yo soy, no hay más fuera de mí. Así dice, ¿no es cierto?, el versículo 8 del capítulo 47. Es decir, está usurpando una expresión divina. En Apocalipsis, a Babilonia se le escribe como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis dice también lo mismo que en Isaías, ¿no es cierto? Apocalipsis dice, estoy sentada como reina, no veré llanto. Entonces, en la profecía se dice que la destrucción será repentina. Eso lo encontramos en el versículo 9. Es decir, que Dios castiga la idolatría y las doctrinas falsas de Babilonia. Esta mujer es condenada por su hechicería, encantamientos,
y crueldad hacia Israel. Entonces sufrirá repentina destrucción. ¿Y qué nos dice Apocalipsis en esta conexión interesante? Apocalipsis nos dice que la caída de Babilonia es repentina. En una hora vino su juicio, dice. Entonces, Dios la destruye por su orgullo, idolatría, inmoralidad y persecución a los santos. ¿Y cuáles son las promesas para Israel? El profeta anuncia un mensaje de consuelo y ánimo dirigido al pueblo de Israel, también llamado siervo de Dios y descendencia de Abraham. Claro, todos enviados desde el cielo, ¿no es cierto? Es Dios quien por medio de Isaías transmite un mensaje de esperanza a su pueblo. Aunque Israel se siente débil y amenazado, Dios le asegura su protección, su apoyo y victoria sobre sus enemigos. Las promesas son hermosas. Dios promete estar con ellos, fortalecerlos y ayudarlos. Dios le dice a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. También promete que sus enemigos serán reducidos a nada. Se destaca aquí que Israel es pequeño y débil, por eso se dice que es gusano de Jacob, pero será sostenido por el Señor. Dios se presenta como el Redentor, quien libra y defiende a su pueblo, y sus enemigos serán avergonzados y destruidos, porque Dios es su Redentor. También las promesas son para el pueblo espiritual de Dios. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 21, promete protección y victoria para los redimidos. En Apocalipsis 7, por ejemplo, Dios sella a sus siervos para protegerlos antes del juicio. Apocalipsis 14, los redimidos están con el Cordero cantando victoria en el monte Sión. Y en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén es la morada final de los redimidos, sin lágrimas ni muerte. Ahora, las profecías se cumplieron en Babilonia como nación geográfica y se cumplirán también con Babilonia espiritual, como sistema religioso mundial, ¿no es cierto? Babilonia se creía invencible, se vestía de lujo, hablaba con orgullo y decía, yo soy y no hay más fuera de mí. Babilonia dominaba naciones, oprimía pueblos y confiaba en su poder militar y también en sus hechicerías, en sus magos, pero olvidó que Dios es soberano sobre todo. Entonces, en un solo día llegó su juicio. El trono cayó, el esplendor se desvaneció y el lamento llenó las calles. Cayó Babilonia la grande, gritaban los reyes y mercaderes desde lejos, mientras ella ardía. El pueblo de Dios fue consolado porque el Señor les dijo, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Redentor. Mis hermanos, Dios tiene el control absoluto sobre las naciones y los imperios. El Señor demuestra que los orgullosos caerán y que su poder no es eterno. La promesa afirma que Dios está con los suyos, aún en medio del sufrimiento y la opresión. Es el Señor quien proclama que el juicio sobre los opresores es parte de la justicia de Dios, que beneficia finalmente a su pueblo. Así que, mi querido hermano, en medio del caos político y el colapso de los imperios, Isaías asegura que el pueblo fiel tiene esperanza, porque Dios es justo. El Señor está presente y es fiel a sus promesas. Así que sigamos predicando la verdad de Cristo, mis hermanos. Dios es fiel a sus promesas y Él las cumple. No temas, hermano mío. Sigue adelante. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo encontrarían descanso y salvación aquellos que confiaban en la misericordia de Dios, viniendo a Jesús con sus cargas, confiando en Él para recibir alivio y paz interior? A ver, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que Dios consuela y prepara el camino, ¿no es cierto? El mensaje de Isaías comienza con una poderosa palabra de consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo. Dios no ha olvidado a su pueblo, sino que prepara el camino para su restauración. Esta imagen es esencial para la iglesia actual. En tiempos de crisis, confusión o prueba, Dios sigue siendo el pastor tierno que cuida sus ovejas y allana los caminos difíciles. Confiar en Dios implica creer que Él ya está obrando para traer sanidad y redención, aun cuando no lo veamos de inmediato. Hemos aprendido
que Dios obra con justicia y sin quebrar al débil. El siervo escogido por Dios no viene con violencia, sino con justicia y compasión. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, dice. Esta actitud refleja el carácter de Dios, quien actúa con paciencia y misericordia. Para la iglesia de hoy, confiar en Cristo es también imitar su forma de actuar. Aunque nunca lo igualaremos, pero debemos actuar, no con imposición, sino con firmeza en la justicia y ternura hacia los más frágiles. Dios nunca abandona a los que se sienten débiles, sino que los fortalece con su espíritu. La lección también nos enseña que Dios es soberano y único Salvador. No hay otro, mis hermanos. Entonces, Dios afirma su unicidad y Él mismo lo dice. Fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Él llama a su pueblo, mis hermanos, a recordar que no hay otro Dios y que todo lo que sucede está bajo su control, incluso el levantamiento de reyes como Ciro. Y esto enseña a la iglesia actual que confiar en Dios es reconocer su soberanía, incluso en medio de las decisiones políticas o sociales que vayan en contra del reino de Dios. Él está en el control de la historia y usará incluso a personas fuera del pueblo para cumplir su propósito. Es tan hermoso comprender que Dios fortalece y libera a su pueblo humillado. Dios promete estar con su pueblo, fortaleciendo a los que tienen miedo y levantando a los que han sido humillados. Entonces, en contraste, el juicio sobre Babilonia muestra que Dios no pasará por alto la injusticia. La iglesia de hoy puede confiar en que, aunque se enfrente a sistemas de opresión o tiempos de debilidad, Dios es quien la sostiene. Su promesa es clara. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Esa presencia constante de Dios es la base más firme para una vida de fe y esperanza. Mi querido amigo, ven a Cristo. Él es nuestra seguridad. En el mundo no hay nadie quien pueda salvarnos. Solo Cristo es nuestro Salvador. Que Dios los bendiga, mis hermanos, grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos para darte gracias por las maravillosas promesas que le has dado a tu pueblo. Ahora, Señor, te ruego que guarde los aprendizajes en cada corazón para ponerlas en práctica. Bendice, oh Dios, a cada hermano, a cada hermana, en el lugar donde se encuentren, y que tu Santo Espíritu obre en cada corazón. Todas estas peticiones son hechas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.